Hola a todos. En nuestra sesión de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pequeña simulación en Excel de el caso que vimos en nuestro primer video del modelo MM1. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar toda la información que está en el caso que la tenemos aquí y la vamos a colocar en una nueva hoja para ya hacer nuestro modelo de simulación. Entonces simplemente vamos a copiar, creamos una nueva hoja y pegamos la información acá. Entonces nos están diciendo que el tiempo de servicio sigue una distribución exponencial con una tasa de 12 servicios por hora. Entonces tasa de servicio, vamos a colocar 12. Si está un poco lento, 12 peticiones hora y tasa de llegada tendrían que ser 10 peticiones hora. Perfecto. Entonces, lo que vamos a empezar es a simular aquí. Esto se llama simulación de eventos discretos. Entonces, vamos a empezar a llegar a simular la llegada de las diferentes peticiones, ¿sí? Que es el caso que tenemos en este ejercicio que nos habíamos planteado anteriormente. Entonces, vamos a simular la llegada de esperar que esto aquí cargue aquí de 100 peticiones. Si no le vamos a poner ninguna restricción de turno en caso tal de que nos excedamos de las horas del día, vamos a dejarlo así simplemente. Entonces aquí llegó el primero, aquí llegó el segundo, la segunda petición, la tercera petición, la cuarta, la quinta, etc. Nosotros sabemos que la tasa de llegada es de 10 peticiones por hora. Eso quiere decir que cada cierto tiempo está llegando una petición. Entonces eso le vamos a llamar el tiempo entre llegadas. Y ese tiempo entre llegadas, en este caso, si son 10 peticiones por hora, eso quiere decir que cada 6 minutos está llegando una petición, ¿sí? O sea, son 10 peticiones por hora, entonces tenemos 60 minutos, 60 minutos entre 10 peticiones que llegan en la hora, quiere decir que cada 6 minutos está llegando una petición en promedio. Pero entonces, recuerden que esta tasa de servicio sigue una distribución exponencial y la tasa de llegada sigue una distribución de Poisson. Entonces, la tasa de llegada, como si una distribución de Poisson, el tiempo entre llegadas, que viene a ser el inverso de esta de acá, este va a seguir también una distribución exponencial, ¿sí? Si la tasa de llegadas es Poisson, el tiempo entre llegadas es exponencial, ¿sí? Uno es el inverso del otro. Miren que esta básicamente están llegando 0.1 petición por hora y ese 0.1 horas entre cada petición, y ese 0.1 horas vienen a ser los 6 minutos que estamos colocando acá. Es simplemente el inverso de la tasa de llegada de Poisson. Entonces, en este caso, ese inverso se convierte en una distribución exponencial
que es de 6 minutos. Vamos de 6 minutos, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para hacer la simulación nosotros necesitamos incluir el elemento de aleatoriedad en los eventos que estamos colocando. Acuérdense que nosotros lo que decíamos es que a pesar de que la tasa de servicio o la capacidad de los servidores es mayor que la demanda o que la tasa de llegada, se van a formar colas por la aleatoriedad. Entonces, esa aleatoriedad la vamos a simular con esta función de Excel que se llama aleatorio. Entonces, si nosotros seleccionamos aleatorio, parece que no lo cogió, aleatorio, aquí está. Entonces, simplemente ciérrenle el paréntesis y le dan enter y él les va a dar un número aleatorio entre 0 y 1, que en este caso a mí me dio 0.47. Si ustedes están haciendo esto conmigo, les va a dar un valor distinto, precisamente porque esto es aleatorio. Pero ese valor siempre va a estar entre 0 y 1. Y estos valores entonces son los que vamos a utilizar para generar unos tiempos de entrellegadas aleatorios, unos tiempos de servicio aleatorios, pero asegurándonos que esos tiempos entre llegadas y esos tiempos de servicio sigan las distribuciones de probabilidad especificadas, que en ambos casos vienen a ser distribución exponencial. Les recuerdo que aquí lo que vamos a simular nosotros es el tiempo entre llegadas, teniendo en cuenta que la tasa de llegada sigue una distribución de Poisson, son 10 peticiones por hora. Eso quiere decir que el tiempo entre llegadas son 0.1 horas entre cada una de las llegadas, o 6 minutos, y como es el inverso de esta, entonces se comporta, es decir, el inverso de Poisson, se comporta como una distribución exponencial. En este caso de aquí, no sé qué valor les haya dado a ustedes, a mí me dio 0.477. Si yo me quedo en esta celda, dejo señalada esta celda y empiezo a unir suprimir, ustedes se van a dar cuenta que él va a ir cambiando, es decir, él está corriendo de nuevo esa simulación de el valor aleatorio, ¿sí? Entonces a ustedes obviamente les deben estar dando unos valores distintos a los míos, porque precisamente aquí lo que se está mostrando es la aleatoriedad de los eventos. Y para eso pues vamos a utilizar ese número que está ahí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a colocar una columna donde vamos a colocar el número aleatorio. Entonces simplemente lo que van a escribir aquí es igual aleatorio, ¿sí? Aquí lo tienen, le dan enter, él les coloca el valor. Esto lo podemos arrastrar hasta allá, hasta 100. En mi caso lo voy a arrastrar solamente hasta 10, porque ustedes saben que como estamos grabando al mismo tiempo, el computador se pone un poco lento, entonces para que no perdamos tiempo en el video. Y miren que a pesar que la función es la misma en cada una de las celdas, él está corriendo o me está mostrando un valor aleatorio, lo que quiere decir que en cada celda, lo que quiere decir que en cada celda tengo un valor distinto a la otra. No quiere decir que porque la función sea la misma, la función aleatoria en cada celda voy a obtener el mismo valor, sino que miren que estamos obteniendo valores distintos y distintos a este que tengo acá, ¿sí? Entonces ese es el primer aspecto importante a tener en cuenta. Entonces lo otro que vamos a tener en cuenta aquí es el tiempo de llegada, ¿sí? Vamos a esperar que cargue, un poco lento. Este es el tiempo de llegada, pero en realidad incluso vamos a dejar este tiempo de llegada en esta celda, y aquí lo que vamos a simular es el tiempo entre llegadas. Y para simular ese tiempo entre llegadas es cuando necesitamos este valor que tenemos acá de 6 minutos o de 0.1 horas, como ustedes lo quieran dejar. En mi caso lo voy a dejar en minutos y vamos a trabajar aquí en minutos. Y esta tasa de servicio de peticiones por hora también la voy a dejar
minutos, aquí son peticiones por hora, y el tiempo, la tasa de llegada son 10 peticiones por hora, entonces eso quiere decir que el tiempo entre llegadas es de 5 minutos, no, perdón, es de 6 minutos, porque son 6 llegadas, son 10 llegadas por hora, son 60 minutos, eso quiere decir que en promedio cada 6 minutos está llegando una persona al, eh, al servicio que estamos simulando acá, que es las peticiones que llegan a la biblioteca. Entonces, la forma de simular esto es, ustedes colocan aquí igual menos logaritmo natural del número aleatorio, y ese valor lo van a multiplicar por estos 6 minutos que están acá, lo fijan con F4, y aquí tenemos el tiempo entre llegadas. Entonces, si yo tengo 10 valores, miren que el valor que tenemos aquí cercano, si yo tengo 10 peticiones y en promedio cada petición llega cada 6 minutos, cuando tenga 10 sumadas, que es lo que estoy haciendo aquí, pues esto debería dar un valor cercano a 60. No va a dar 60 exactamente porque precisamente estamos simulando y tratando de representar la aleatoriedad mediante simulación de eventos discretos, que es el nombre correcto de lo que estamos haciendo acá. Si tengo 10 eventos que se presentan cada uno cada 6 minutos, cuando tenga 10 deberían ir 60 y en este caso van 58 minutos. Cada vez que ustedes se coloquen en una celda y le den una celda que esté vacía y le den suprimir, la simulación va a correr otra vez. En este caso, si yo sombreo estos 10 observaciones, tenemos un valor de 64, aquí se pasa un poquito. La idea es que en promedio pues vamos a obtener los 60 minutos cada 10 observaciones, pero eso es en promedio. En realidad eh, los valores van a ir cambiando, como ustedes pueden darse cuenta, aquí este tiene un valor de 5 minutos, 3 minutos, 14 minutos, 0.1 minutos, 5.2 minutos y así sucesivamente. Vamos a quitarle lugares decimales a cada una de estas simulaciones que tenemos acá. Vamos a dejarlo con dos valores decimales simplemente, y aquí entonces ya saben que lo que tenemos es el tiempo entre cada una de las llegadas, es decir, la primera persona llegó después de que empezamos a trabajar, o digamos que después de que se abrió el turno de la biblioteca, la primera persona llegó a los 5.5 minutos, es decir, 5 minutos y 30 segundos, porque 5 minutos y medio. Después de esa persona, la otra llegó 3 minutos más tarde. Después de esa llegó otra después de 14.8 minutos y así sucesivamente es lo que estamos haciendo acá. Entonces eso quiere decir que el tiempo de llegada de la primera persona es simplemente este valor, el tiempo de llegada de la segunda es su tiempo entre llegadas más el tiempo de llegada de la persona anterior o de la solicitud anterior en este caso, y esto pues va a ser una fórmula que va siendo recursiva y vamos a ir sumando exactamente el valor del tiempo de llegada de la observación anterior o de la petición anterior más el tiempo entre llegada de la nueva petición que estemos analizando. Entonces, obviamente los tiempos de llegada van a ir aumentando y los tiempos entre llegada van a ir variando aleatoriamente teniendo en cuenta una media de 6 minutos y siguiendo una distribución exponencial que es la que vamos a utilizar para representar los valores cuando la tasa de llegada eh, sigue una distribución de Poisson en peticiones por hora o personas por hora. Entonces el tiempo entre llegadas, minutos entre cada una de esas de las llegadas de las personas, pues lo vamos a tomar como distribución exponencial. Y se simula con la fórmula que vimos ahorita, que es menos logaritmo natural de este número aleatorio que está aquí, multiplicado por el tiempo o la media de los tiempos entre llegadas, que vendrían a ser los 6 minutos que tenemos acá. Entonces,
Esto vamos a centrarlo también. Y aquí ya tendremos el tiempo de llegada. Vamos a colocar un nuevo número aleatorio aquí. Este nuevo número aleatorio, pues simplemente saben que le colocamos aquí aleatorio. Cerramos el paréntesis, le damos enter y ahí queda generado el número aleatorio. Vamos a centrar esto un poco para ir organizando nuestra tabla de simulación o nuestro modelo de simulación. Perdón, esto no va aquí. Vamos a colocarlo aquí centrado y vamos a colocar obviamente centrado nuestro número aleatorio. Bueno, listo, ahí queda centrado. Perfecto. Bueno, ya aquí tenemos el tiempo entre llegada, el tiempo de llegada, es decir, la primera persona llegó al primer minuto, la segunda a los 11, la tercera a los 27 minutos, la cuarta a los 31 minutos y así sucesivamente. Entonces vamos a colocar aquí o vamos a ir simulando el tiempo de atención. Entonces nosotros sabemos que el tiempo de atención en promedio van a ser 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Porque vamos a copiar esto de acá, aquí serían 5 minutos. ¿Por qué van a ser 5 minutos? Porque yo puedo atender 12 peticiones por hora. Eso quiere decir que en promedio cada 5 minutos hago una petición, es decir, 60 minutos que tiene una hora entre 12 peticiones que soy capaz de procesar en esa hora. Eso quiere decir que cada 5 minutos estoy procesando una solicitud o una petición. Entonces, para hacer la simulación aquí lo mismo, menos logaritmo natural del número aleatorio que lo tenemos aquí por el tiempo de atención en minutos que lo tenemos acá, lo fijamos con F4 y esto nos está dando que la primera petición se procesa en 1.7 minutos. Bueno, como aquí corre otra vez en 7 minutos, en 1.4 minutos, en 2.5, etc. Eso quiere decir que vamos a colocar aquí, vamos a quitarle lugares decimales para que nos queden 2 como hemos hecho con los anteriores y los centramos. Ahí tenemos el tiempo de atención. Eso querría decir que aproximadamente después de 12 peticiones, vamos a ver, aquí falta el aleatorio, aquí ya está. Después de 12 peticiones, que son las que tenemos ahí, entonces debería yo estar acercándome a los 60 minutos. En este caso dio 42. Si lo volvemos a correr, en este caso nos está dando 48. Si lo volvemos a correr, en este caso nos da 63. Entonces cuando vayamos promediando el 48, el 47, etcétera, con este 63 sumamos los tres valores y si seguimos tomando observaciones vamos a darnos cuenta que el promedio de cada 12 mediciones nos van a dar 60 minutos, lo que quiere decir que el promedio de cada uno de los tiempos de atención estaría cercano a los 5 minutos, ¿sí? Eso es lo que estaríamos haciendo acá. Entonces ya tengo el tiempo de atención, me interesaría es calcular el tiempo de inicio de atención. En el caso de la primera persona o la primera solicitud que llega, pues obviamente yo la empiezo a atender en el mismo tiempo de llegada. No hay nadie en cola, entonces si la persona llegó en este caso al minuto 21 o la solicitud llegó en el minuto 21, pues en el minuto 21 es que yo empiezo a procesarla, ¿no? Porque no tiene que no hay fila, no tiene que esperar a que nadie sea atendido o que se desocupe el servidor y pues se empieza a atender inmediatamente. Y el tiempo de finalización de la atención vendría a ser el tiempo de inicio de atención, que es este, más el tiempo de atención simulado, que es 3.56 en este caso, es decir, la celda que estaba aquí. Entonces aquí tendría
que el tiempo de finalización de la atención es 3.85 en este caso que acabamos de hacer. Vamos a correr esto un poquito acá para tratar de que todo nos quede en una sola pantallazo y no estar moviendo de un lado al otro. Vamos a reducir estos anchos aquí. Vamos a colocar esto inicio, le vamos a dar a ajustar texto y vamos a correr esto un poquito acá. Perfecto. Entonces esto de aquí vamos a cerrarlo un poco. Perfecto, ahí ya quedó todo bien. Entonces ya tenemos el tiempo de finalización de atención. Vamos a hacer un último ajuste aquí, vamos a darle centrar acá y ya, perfecto. Entonces el tiempo de finalización de atención siempre lo vamos a calcular de la misma manera, es decir, va a ser el tiempo de atención estimado, perdón, el tiempo de atención estimado, sí, más el tiempo de inicio de atención. Ese va a ser el tiempo de finalización de la atención. Como se dan cuenta, a partir de la segunda petición, este valor de aquí no lo hemos colocado y ya les voy a explicar por qué. Entonces, en el caso de la segunda observación, la atención, en este caso de aquí, ¿en qué momento empezaría? La petición está llegando, vamos a resaltar estas celdas que son las que vamos a analizar, les voy a resaltar esa y esta de acá. Entonces, en este caso, la primera petición es terminada de procesar en el minuto 7.34 y la siguiente petición llega en el minuto 7.79. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegó la segunda petición, el servidor estaba desocupado porque él se había desocupado en 7.34. Vamos a correr otra simulación, es decir, que en ese caso y en este caso de acá, pues también estaría empezando en el tiempo, la atención de la segunda petición estaría empezando en este tiempo que es cuando llegó la petición. El servidor está desocupado y pues la petición es procesada inmediatamente. Entonces vamos a hacer otra corrida. Vamos a hacer otra corrida. En este caso, miren, la atención termina en 3.16, el servidor queda desocupado, la siguiente petición llega en 10 y por consiguiente yo empiezo a atender en el minuto 10. Pero hay casos, como incluso ya en las simulaciones anteriores, si se dieron cuenta, ocurrió eso, o como en este de acá. En este caso, ¿qué pasa? La atención de la petición anterior termina en el minuto 30. La nueva petición o la segunda llega en el minuto 25, 25.9. Yo no puedo empezar a procesar esta petición en el minuto 25.9. ¿Por qué? Porque no he terminado de procesar la anterior. Yo me desocupo con la anterior en el minuto 30. Entonces, este ajuste o esta fórmula que tenemos aquí no es correcta porque me está diciendo que voy a empezar en el minuto 25 cuando en el minuto 25 yo todavía estoy ocupado con la petición anterior. Entonces lo que hay que hacer aquí es que le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a poner un condicional. Ustedes escriben si esta petición o este tiempo que está aquí es mayor que este tiempo de acá. ¿Qué valor va a colocar en esta celda? Pues va a colocar este valor que está aquí, ¿sí? Y si no, es decir, si este no es mayor que este de acá, es decir, este va a ser menor que este, entonces el valor que va a colocar va a ser el de esta celda. Le damos cerrar, le damos enter y vamos a empezar a revisar. Miren que efectivamente en este caso él se desocupa en el minuto 9.68 y la nueva llegada aparece en el minuto 8, pero él no la puede atender en el 8, el servidor, porque está ocupado con la petición anterior. Entonces empieza la atención de la nueva petición en el minuto 9.68. Si le damos otra corrida,
En este caso sí empieza en 5.4 porque él estaba desocupado, se había desocupado en el minuto 3. La nueva petición llega en el 5.4 y por consiguiente él la empieza a atender en el minuto 5.4 y así sucesivamente. Entonces aquí lo único que nos resta es arrastrar la fórmula, ya la tenemos cuadrada y él automáticamente nos va a estar haciendo los cálculos en cada una de las celdas. Siempre va a estar comparando el tiempo de finalización anterior de la petición anterior con el tiempo de llegada de la petición actual. Listo. Entonces ahora vamos a calcular el tiempo de espera. Entonces el tiempo de espera, ¿cómo lo calcularíamos? Para el primero siempre va a ser 0 porque cuando él llega, pues no hay nadie en cola, él no espera nada. A partir del segundo, ¿cómo lo calcularíamos? Pues él llega y hay veces que le toca esperar para ser atendido. Es decir, nos interesa comparar el tiempo de llegada con el tiempo de inicio de atención. Si el tiempo de inicio de atención es mayor que el tiempo de llegada, eso quiere decir que a la persona le tocó esperar y podríamos calcular con la simple resta de estos dos valores, pues cuánto fue el tiempo que se demoró la persona esperando. Entonces, de igual manera, pues yo no puedo colocar una resta aquí directa porque en algunos casos puede que me dé un valor negativo o en otros casos puede que me lo dé positivo. Sin embargo, vamos a hacer una prueba que yo creo que teniendo en cuenta la fórmula que ya habíamos hecho anteriormente, de igual manera pues no hay necesidad de colocarle condicional aquí. Entonces simplemente lo que le vamos a colocar es que el tiempo de espera es el tiempo de inicio de atención menos el tiempo de llegada. En este caso, como la atención empezó en 12 y él había llegado en 10, efectivamente está esperando 2.07 minutos para que lo atiendan. Aquí está esperando 8 porque lo empezaron a atender en 28. Aquí no está esperando porque lo empiezan a atender en 18, que fue cuando él llegó, y así sucesivamente. Entonces, en realidad en este caso no hay necesidad de colocar un condicional tipo sí, porque ya con este condicional que habíamos colocado acá nos asegura que no nos vaya a dar valores negativos y siempre pues vamos a tener valores de 0 o valores positivos en el caso de que le toque esperar. Entonces, lo que vamos a estar comparando es el tiempo de inicio de atención con el tiempo de llegada, vamos a estar restándolos y vamos a obtener valores de 0 si la persona no espera y valores mayores de 0 si le toca estar esperando en algún momento dado. Entonces esto también lo podemos arrastrar y ahí tenemos los tiempos de espera. Lo otro que vamos a colocar aquí es el tamaño primero vamos a colocar el tiempo en el sistema. Entonces el tiempo en el sistema sería el tiempo de espera más el tiempo de atención, ¿sí? Entonces, si la persona llega y no le toca esperar, pues ella en el sistema solamente demora el tiempo de atención. Si la persona llega, la petición en este caso llega y hay elementos en cola, pues le toca esperar en la cola, entonces va a demorar en el sistema todo el tiempo que demore en cola, más el tiempo de atención. Entonces en este caso, pues está demorando 7.86, en estos casos toca esperar, entonces al tiempo de atención se le va sumando el tiempo de espera y en los casos en que no, pues el tiempo en el sistema es simplemente el tiempo de atención. Entonces miren que en este caso el tiempo en el sistema es el tiempo de atención porque no esperó nada. Por aquí hay otro caso que la persona no espera, entonces el tiempo en el sistema es el mismo tiempo de atención y así sucesivamente. Ahora vamos a colocar aquí el tamaño de la cola. Entonces el tamaño de la cola va a ser, vamos a colocar una fórmula que es la siguiente, le vamos a colocar si
el tiempo de espera es 0, entonces simplemente le va a colocar 0. Y si no, pues va a colocar una función que es coincidir el tiempo de inicio de atención, que es este, en punto y coma, nos pide una matriz buscar en, entonces esa matriz viene a ser esta, la de los tiempos de llegada. Vamos a dejar hasta 100, que es el valor al cual llegamos inicialmente en nuestra simulación. Vamos a colocarle aquí a este último valor F4, porque como vamos a arrastrar la fórmula, entonces para que no se vaya corriendo hacia abajo. Y punto y coma, y él nos pide una coincidencia. El tipo de coincidencia la vamos a colocar en 1, tipo menor que. Seleccionarla aquí, cerramos el paréntesis y cerramos el otro paréntesis. Entonces, él aquí nos está colocando que el tamaño de cola, a ver, es 1, pero lo que pasa es que no colocamos la condición. Entonces lo que le vamos a decir es que si el tiempo de espera es 0, que fue lo que nos faltó colocar aquí en la condición, entonces si J3 es igual a 0, coloca 0, y si no, pues ejecuta la fórmula que estamos indicando acá. Entonces miren que efectivamente aquí ya colocó el 0, no hay cola, o sea el tamaño de cola es 0. En este caso sí, pues está colocando que el tamaño de cola es 2, el tamaño de cola en este caso es 3, en este caso es 5, y así sucesivamente. Vamos a correr todos estos valores hasta abajo para asegurar que el modelo corra de la manera adecuada. Aquí tenemos todos estos valores, perfecto. No, aquí esto, tiempo de llegada, hay que correrlos de esta manera. Ahora sí. Y de aquí para abajo podemos correr todo esto de aquí. Estos de aquí los podemos correr ahora. Vamos a correrlos. Perfecto. Entonces, miren que aquí ya tenemos los tiempos de llegada. Estamos corriendo hasta 100 peticiones que lleguen. Esas 100 peticiones nos están dando aproximadamente 598 minutos. 598 minutos vienen a ser casi 10 horas de trabajo. Entonces digamos que 100 peticiones simuladas está bien. Esas 100 peticiones simuladas nos están dando, pues aquí le estamos calculando el tiempo de espera, el tiempo en el sistema y el tamaño de la cola. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular acá arriba el promedio para todos estos de acá. Espera que está un poco lento el computador aquí. Perfecto. Entonces, aquí nos está diciendo que el tiempo de espera promedio son 26 minutos. El tiempo en el sistema, pues en esta nueva corrida ahora es 20 minutos. Y el tamaño de la cola es aproximadamente 5.7 personas en promedio. Miren que cada vez es una nueva simulación, es decir, nosotros podríamos estar diciendo que cada vez es un día lo que podría estar pasando en un día. Entonces, por ejemplo, miren que no estamos cambiando nada, todos los días tienen los mismos parámetros y por ejemplo, en este día el tamaño promedio de la cola fue de 5.7 y la gente esperó más o duró más en el sistema, duró 38 minutos. Digamos que un día siguiente lo que está sucediendo es que la gente está esperando menos y el tamaño de la cola obviamente es más pequeño, casi de 3 personas en promedio. Miren que estos valores que están aquí en esta simulación son ya muy parecidos a los que nos dieron acá, 4.17 personas, 25 minutos y 30 minutos. Esto es el tiempo de espera en cola, perdón, la longitud de la cola.
el tiempo en el sistema y el tiempo de espera en cola. Miren que aquí nos está dando 26, 31 y 4.68. Si volvemos a correr, nos están dando valores similares también a lo que habíamos dado. Aquí hubo, por variaciones aleatorias, los valores ahora son mucho más pequeños y la cola fue mucho más pequeña en este caso. Y así la idea es ir corriendo diferentes escenarios de tal manera que uno pueda ver qué es lo que puede ir ocurriendo diariamente. Lo importante de esto es que ustedes se dan cuenta, de que ustedes se den cuenta que en un momento dado la aleatoriedad va a hacer que estos valores de aquí cambien de una manera bastante grande. Si ustedes se han podido dar cuenta que hay días que el tamaño de la cola es de 1.7 personas en promedio y hay días como en este que es de 5.8. Hay días que en promedio la gente espera 15 minutos y en este día en particular está esperando 32 minutos. Si lo volvemos a correr, aquí nos está dando similar a los valores que se muestran en las fórmulas, que son estos de aquí, pero es importante que tengamos siempre claro, y por eso es que les estoy mostrando estos modelos de simulación, que estos valores que están aquí son valores promedio. Es decir, si yo tomo esto que estamos, de hecho vamos a hacerlo una vez aquí, control C, y vamos a ir pegando cada uno de esos, vamos a hacer 10 corridas, como si fueran 10 días. Vamos a pegar estos valores aquí, ahí otra vez corrió, si ven que cambiaron los valores, entonces ahora vamos a pegar aquí nuevamente, él aquí pega los nuevos valores, aquí volvió y corrió, entonces vamos a pegar los valores nuevamente, él va corriendo automáticamente, entonces vamos a pegar los nuevos valores acá, vamos a hacerlo 10 veces. Pegar, aquí llevamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a hacerlo un poquito más, 11, 12, 13, 14, 15, vamos a dejarlo ahí hasta 15. Entonces, si yo promedio, les recuerdo que esto de aquí es control C, esto es tiempo, este es tiempo de espera, o sea el WQ, tiempo de espera en la cola, pues. Este es tiempo en el sistema, que es el WS, y este de aquí es la longitud de la cola o LQ. Entonces vamos a promediar esto. Le colocan igual promedio. Aquí tienen todas las observaciones, las 10 corridas que hicimos. Y si se dan cuenta, en la medida que vamos haciendo estas corridas, si yo hiciera muchas más corridas, pues el valor se va a ir acercando mucho más al que tenemos acá en la fórmula, que es de 25, 30 y 4.17. En este momento tenemos 24.5, 29.6 y 4.6. En la medida que hagamos más corridas y saquemos el promedio de las estadísticas de cada corrida, este valor se va a ir pareciendo mucho más al que tenemos allá. Pero lo interesante de la simulación es que ustedes se dan cuenta la variabilidad tan grande que puede haber de un día a otro, a pesar de que, y miren que aquí estamos con parámetros simulados, controlados, estamos seguros de que el tiempo de atención promedio sigue siendo 5 minutos, el tiempo de entrega sigue siendo 6 minutos, no hemos cambiado nada y a pesar de eso tenemos unas variaciones tan grandes. Miren que aquí el tiempo de espera promedio es de 40 minutos sin haber cambiado nada en este día o en la corrida de este día número 16 y la longitud de la cola es de 7 personas en promedio. Entonces
este tipo de estudios de simulación nos sirve precisamente para poder entender mejor todas estas variaciones que pueden ocurrir en un estudio o en un proceso de colas. Esta simulación que ustedes acaban de hacer aquí es una simulación de elementos discretos o de eventos discretos en Excel, muy sencilla. Nosotros le podríamos meter algún grado de complejidad mayor, pero pues no es el objetivo del curso, simplemente que ustedes tengan un poquito más de presencia el efecto que la variabilidad puede tener en estos tipos de escenarios de colas. Lo otro que quería que miraran aquí, acuérdense que aquí hemos hecho la simulación con distribución exponencial. Si yo digo que, también lo podríamos decir, que el tiempo entre llegadas es de 6 minutos, que es otra ventaja de la simulación, les recuerdo que estas fórmulas que estamos utilizando nosotros para colas se basan en que las llegadas siguen una distribución de Poisson y los tiempos de atención siguen una distribución exponencial. Si se cambia alguno de esos aspectos, pues toca buscar otras fórmulas, y si no hay fórmulas disponibles o relaciones disponibles, pues lo mejor es trabajar con simulación. Entonces, si el tiempo entre llegadas, este de aquí, de 6 minutos, no sigue una distribución exponencial, sino que vamos a suponer que esto es una distribución normal y que la desviación estándar, voy a colocar aquí, esta es la media, los 6 minutos, y que la desviación es 1 minuto, entonces simplemente aquí la simulación no se hace con esta fórmula que hicimos acá, sino que ustedes van a colocar lo siguiente, van a colocar igual, o bueno, ya está el igual ahí, distr.norm.inv, esta de aquí. En probabilidad le van a colocar o lo van a formular con el aleatorio, la probabilidad, la media pues la tienen aquí, sería F4 para dejarla fija, y la desviación estándar pues la tienen acá, también la dejan fija con F4. Cierran su paréntesis y ya ahora todos estos valores que están aquí van a estar simulados con distribución normal. Si se dan cuenta, por el tipo de distribución, miren que como ahora es distribución normal, entonces los valores empiezan a estar muy cercanos a 6. Varían hacia arriba o hacia abajo de 6, pero estando muy cerca de 6, pues también teniendo en cuenta que la desviación que le hemos colocado es pequeña. Pero miren que en la simulación que teníamos antes, en la distribución exponencial, a pesar de que las medias en ambos casos van a ser de 6 minutos, miren que había mucha más dispersión en los datos por el tipo de distribución. Entonces, obviamente, si yo estoy seguro que los datos siguen una distribución normal, eh, es posible que aquí pues estos tiempos cambien, ¿sí? Efectivamente están cambiando. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí 16, 1.3, 1.09. Miren que las colas ahora son más pequeñas por el solo hecho de haber cambiado el tipo de distribución. Los tiempos de espera también son más pequeños y lo único que hemos cambiado es el tipo de distribución. Entonces, al tener la distribución menos dispersión, está haciendo que el desempeño del sistema sea mejor. Entonces, miren que es muy importante en el sistema de colas tener muy presente cuál es la distribución que sigue las llegadas, cuál es la distribución que siguen los tiempos de atención, para poder hacer una adecuada simulación y poder hacer un adecuado análisis de lo que esté sucediendo en el sistema de colas. Miren que todas las estadísticas mejoraron al momento de yo hacer este cambio en la distribución de probabilidad. Como les decía, se pueden colocar algunas condiciones adicionales para hacer un modelo un poco más ajustado a la realidad, pero no es el objetivo de nuestro curso de gestión de operaciones para administración de empresas. Entonces, espero les haya quedado un poco más claro el concepto de colas, los efectos que puede tener el tipo de distribución que sigan los datos, ya sean las llegadas o el tiempo de atención en las estadísticas de desempeño, que tengan muy presente que las fórmulas que hemos visto solamente son válidas si y solo si
los datos siguen una distribución exponencial y de Poisson para el caso de las llegadas, y que si alguno de esos parámetros se cambia, pues lo mejor es utilizar la simulación de eventos discretos. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir por la plataforma o acercarse en los horarios de atención. Que estén muy bien.